En los últimos años de su vida, el hombre más poderoso de Inglaterra vivía prisionero de un secreto que nadie en la corte podía ignorar, pero que casi nadie se atrevía a mencionar. Detrás de las pesadas puertas de sus aposentos, el rey Enrique VIII sufría en silencio. La herida en su pierna, resultado de un antiguo accidente, nunca había sanado. Con el paso de los años, se volvió más profunda, más dolorosa y más peligrosa. Los médicos de la corte probaban ungüentos, sangrías y remedios desesperados. Nada funcionaba. Mientras tanto, el mismo hombre que había desafiado al Papa, cambiado la religión de un reino entero y enviado a enemigos y esposas al cadalso, comenzaba a perder una batalla mucho más íntima contra su propio cuerpo. Algunos cronistas de la época lo insinuaron con cautela. Otros prefirieron guardar silencio. Pero la pregunta sigue inquietando a los historiadores hasta hoy. ¿Cómo terminó uno de los reyes más temidos de Europa consumido lentamente por una herida que jamás logró curarse? Y lo más inquietante de todo, ¿hasta qué punto ese dolor cambió el curso de la historia de Inglaterra? Durante años, el poder de Enrique VIII parecía absoluto. Su voz podía decidir el destino de nobles, obispos y ejércitos enteros. Un simple gesto suyo bastaba para elevar a un hombre a la gloria, o enviarlo directo al patíbulo. En apariencia, nada podía desafiar al monarca que había transformado Inglaterra a su voluntad. Pero dentro de los muros del palacio, lejos de las ceremonias y los salones iluminados por antorchas, se desarrollaba una historia mucho más inquietante. Todo parecía remontarse a una vieja herida en su pierna. Al principio fue un problema menor, algo que los médicos de la corte confiaban en curar con reposo y remedios tradicionales. Pero la herida no desapareció. Al contrario, comenzó a abrirse una y otra vez, negándose a cerrar por completo. Los médicos aplicaban vendajes, cataplasmas de hierbas, aceites y sangrías, convencidos de que tarde o temprano el cuerpo del rey sanaría. Sin embargo, cada nuevo tratamiento parecía ofrecer solo una breve ilusión de mejora. Con el tiempo, el dolor se volvió constante, y en los silenciosos pasillos del palacio comenzaron a circular rumores. Algunos sirvientes afirmaban que el rey apenas podía caminar ciertos días. Otros hablaban de largas noches de insomnio, en las que Enrique se retorcía de dolor, mientras los médicos intentaban aliviarlo sin éxito. Pero lo que más inquietaba a la corte no era solo la enfermedad, era el cambio en el propio rey. Aquel joven atlético que había brillado en torneos y cacerías, admirado por su fuerza y su energía, parecía transformarse lentamente en alguien distinto, más irritable, más impaciente, más desconfiado. Las decisiones del monarca comenzaron a volverse impredecibles. Viejos aliados caían en desgracia. Consejeros cercanos desaparecían de la corte, y el ambiente alrededor del trono se llenaba de una tensión silenciosa, como si todos percibieran que algo estaba cambiando, pero nadie pudiera señalar exactamente qué era. Con el paso de los años, la herida siguió allí, abriéndose, cerrándose, volviendo a abrirse, como si el cuerpo del rey se negara a curarse. Los médicos discutían en privado. Algunos creían que se trataba de una infección persistente. Otros temían algo mucho peor. Pero decirle la verdad al rey de Inglaterra no era una tarea sencilla, especialmente cuando ese rey tenía fama de castigar con dureza a quienes le traían malas noticias. Así, el misterio crecía. ¿Cómo podía el monarca más poderoso del reino estar perdiendo una batalla contra una simple herida? ¿Y qué estaba provocando realmente la transformación del hombre que gobernaba Inglaterra? Porque mientras la corte intentaba mantener las apariencias y el reino seguía funcionando bajo la autoridad del rey, algo dentro de Enrique VIII parecía deteriorarse lentamente. Y lo que estaba por venir no solo cambiaría su vida, también cambiaría el destino de Inglaterra para siempre. Para comprender lo que estaba ocurriendo con Enrique VIII, primero hay que imaginar el mundo en el que gobernaba.
Era el siglo XVI, una época en la que Europa estaba cambiando con una rapidez inquietante. Viejos poderes comenzaban a tambalearse. Nuevas ideas se extendían como incendios silenciosos, y las coronas de los reyes se sostenían sobre equilibrios cada vez más frágiles. Durante siglos, la Iglesia Católica había sido la autoridad espiritual indiscutible de Europa. Desde Roma, el Papa ejercía una influencia que atravesaba fronteras y coronas. Reyes, emperadores y nobles sabían que desafiar esa autoridad podía traer consecuencias graves no solo políticas, sino también religiosas. Pero ese orden empezaba a resquebrajarse. En distintas regiones del continente surgían voces que cuestionaban el poder de la Iglesia. Reformadores religiosos comenzaban a proponer nuevas interpretaciones de la fe cristiana, y esas ideas se propagaban con una velocidad sorprendente gracias a un invento relativamente reciente: la imprenta. Libros y panfletos viajaban de ciudad en ciudad, llevando consigo debates que antes solo existían dentro de monasterios o universidades. Lo que antes era una discusión entre teólogos, ahora podía convertirse en un movimiento capaz de dividir reinos enteros. Europa se estaba volviendo un lugar más inestable, y en medio de ese escenario, los grandes monarcas competían por poder e influencia. Al sur, dominaba el vasto imperio de Carlos V, uno de los gobernantes más poderosos de la época, cuya autoridad se extendía desde España hasta gran parte de Europa central. Francia, bajo su propio rey, mantenía una rivalidad constante con ese imperio. Las alianzas cambiaban, las guerras estallaban con frecuencia, y cada reino buscaba asegurar su lugar en ese delicado tablero político. Inglaterra, aunque más pequeña que algunos de sus rivales continentales, era un reino cada vez más ambicioso. Su posición geográfica le ofrecía cierta protección natural, rodeada por el mar, pero también la obligaba a ser astuta en sus relaciones con el resto de Europa. Los reyes ingleses sabían que su poder no dependía solo de ejércitos, sino también de alianzas, matrimonios y decisiones estratégicas que podían inclinar el equilibrio político del continente. En ese mundo de intrigas, diplomacia y religión, el monarca inglés tenía una responsabilidad enorme. Cada decisión podía provocar guerras, cada matrimonio real podía sellar una alianza o destruirla, y cada conflicto religioso podía dividir al reino. Por eso, cuando Enrique VIII ascendió al trono en 1509, muchos en Europa lo observaron con atención. Era joven, fuerte, carismático y sorprendentemente culto. Hablaba varios idiomas, disfrutaba de la música, la teología y los deportes. En torneos y cacerías demostraba una energía que impresionaba a quienes lo rodeaban. A los ojos de sus contemporáneos, parecía el modelo perfecto de un príncipe renacentista. Un rey destinado a fortalecer Inglaterra y a asegurar su lugar entre las grandes potencias del continente. Pero lo que nadie podía imaginar en aquellos primeros años era que ese mismo monarca, admirado por su vigor físico y su mente brillante, terminaría protagonizando una de las transformaciones más profundas en la historia de Inglaterra. Una transformación que rompería la relación del reino con Roma, cambiaría la religión de millones de personas y desencadenaría conflictos que durarían generaciones. Y de forma inquietante, algunos historiadores creen que el origen de esa transformación no fue solo político o religioso, sino también profundamente personal. Porque mientras el destino de Inglaterra se estaba escribiendo, el cuerpo de su rey comenzaba a cambiar de maneras que nadie podía prever. Y para entender cómo comenzó todo, primero, hay que conocer al hombre que Enrique fue al principio, muy distinto del rey que el mundo recordaría después. Antes de convertirse en el rey temido, impredecible y cada vez más aislado que describirían los cronistas de sus últimos años, Enrique fue algo muy distinto. En sus primeros días como monarca, muchos en Europa lo veían como el ejemplo perfecto del ideal renacentista. Era alto para los estándares de su época, atlético, de cabello rojizo y presencia imponente.
Cuando entraba en una sala, la atención se dirigía inevitablemente hacia él, no solo por su rango, sino por la energía que parecía acompañarlo a todas partes. A diferencia de muchos reyes que habían sido educados únicamente para gobernar, Enrique había recibido una formación sorprendentemente amplia. Dominaba varios idiomas, estudiaba teología, tocaba instrumentos musicales y participaba activamente en debates intelectuales que fascinaban a las cortes europeas del momento. Pero por encima de todo, Enrique disfrutaba del movimiento y la competencia. Los torneos eran su pasión. En aquellos espectáculos llenos de color, caballeros vestidos con armaduras relucientes se enfrentaban en justas frente a multitudes que celebraban cada impacto de lanza contra escudo. Para los reyes medievales, estos eventos no eran solo entretenimiento, eran una forma de demostrar valor, fuerza y legitimidad. Y Enrique destacaba. Montaba con confianza, manejaba la lanza con precisión y participaba con un entusiasmo que sorprendía incluso a los veteranos de la corte. Para muchos de sus contemporáneos, ver al rey competir en estos torneos era la confirmación de que Inglaterra estaba gobernada por un monarca fuerte, capaz de liderar tanto en el campo de batalla como en el trono. Las cacerías también ocupaban un lugar importante en su vida. Durante largas jornadas en los bosques reales, Enrique cabalgaba durante horas persiguiendo ciervos y jabalíes junto a sus nobles. Estas expediciones no solo eran una tradición aristocrática, sino también una forma de reforzar la camaradería entre el rey y su corte. En esos años, Enrique parecía incansable. Los embajadores extranjeros que visitaban Inglaterra solían escribir a sus propios reyes describiendo a un monarca lleno de vitalidad, carisma y confianza. Algunos incluso sugerían que Inglaterra estaba entrando en una nueva edad de prosperidad bajo su liderazgo. Sin embargo, detrás de esa imagen brillante existían presiones que pocos podían ver. El deber más importante de un rey no era solo gobernar, sino asegurar el futuro de la dinastía. Para Enrique, eso significaba una obsesión que crecería con los años: tener un heredero varón que garantizara la continuidad del trono Tudor. Las monarquías europeas dependían de la estabilidad de la sucesión. Un rey sin heredero claro podía sumergir a su reino en guerras civiles, intrigas y disputas entre familias nobles. Inglaterra ya había vivido ese tipo de caos en el pasado, y Enrique estaba decidido a evitarlo. Esa preocupación marcaría muchas de sus decisiones más importantes, desde sus matrimonios hasta sus conflictos con la Iglesia. Pero en aquellos primeros años, nada parecía indicar que su historia terminaría rodeada de sombras. Porque en ese momento, el rey aún era joven, aún era fuerte, aún era el hombre que lideraba torneos, que reía durante las cacerías y que disfrutaba de la admiración de su corte. Un monarca que parecía destinado a una larga vida de poder y gloria. Pero en el invierno de 1536, durante uno de esos torneos que tanto amaba, ocurrió algo que cambiaría todo. Un accidente que, en cuestión de segundos, alteraría no solo la salud del rey, sino también el curso de su carácter, de su reinado, y posiblemente de la historia de Inglaterra. Un momento breve, un caballo que pierde el equilibrio, una armadura demasiado pesada, y un rey que queda atrapado bajo el peso de su propio destino. Era enero de 1536, y la corte inglesa celebraba uno de los espectáculos favoritos del rey, un gran torneo de justas. En el patio del palacio, las gradas estaban llenas de nobles, damas y embajadores extranjeros que observaban con atención cada enfrentamiento. Los estandartes ondeaban al viento, las armaduras brillaban bajo la luz del invierno y el ambiente estaba cargado de emoción. Para Enrique VIII, estos torneos no eran simples ceremonias, eran una parte esencial de su identidad. A pesar de llevar casi 3 décadas en el trono, seguía viendo en ellos una oportunidad para demostrar que aún era el mismo hombre fuerte y competitivo de su juventud. Ese día, como en tantas otras ocasiones, decidió participar. Vestido con su pesada armadura de combate, el rey montó su caballo
y se preparó para enfrentarse a su oponente. El público observaba expectante mientras los jinetes se colocaban en sus posiciones. Las lanzas se alzaron, los caballos comenzaron a avanzar, y en cuestión de segundos, todo cambió. Durante una de las embestidas, el caballo del rey perdió el equilibrio. El impacto fue violento. La enorme masa del animal y el peso de la armadura arrastraron a Enrique al suelo, dejándolo atrapado bajo su propio caballo. Por un instante que pareció eterno, el rey de Inglaterra permaneció inmóvil en la arena. Los espectadores quedaron en silencio. Los caballeros corrieron hacia él. Según algunos relatos de la época, Enrique permaneció inconsciente durante un largo momento. Nadie sabía con certeza si seguía con vida. Para la corte, la escena era impensable. El monarca más poderoso del reino, derribado frente a todos. Finalmente, el rey recuperó el conocimiento. Fue retirado del campo y llevado a sus aposentos para ser examinado por los médicos. En apariencia, había sobrevivido sin heridas mortales. Sin embargo, el accidente había dejado secuelas que tardarían en revelarse por completo. Entre ellas, una lesión en su pierna que, en ese momento, parecía relativamente menor. Los médicos limpiaron la herida, aplicaron vendajes y recomendaron reposo. En una época en la que el conocimiento médico era limitado, muchas lesiones se trataban con métodos tradicionales que rara vez garantizaban una recuperación completa. Al principio, todo parecía indicar que el rey se recuperará. Pero algo no estaba bien. Con el paso de los meses, la herida comenzó a comportarse de una manera extraña. A veces parecía mejorar, pero luego volvía a abrirse. Los tejidos no cicatrizaban como deberían, y el dolor regresaba una y otra vez. Lo que había comenzado como una lesión aparentemente controlable, empezó a transformarse en un problema persistente, una herida que se negaba a desaparecer. Y con cada recaída, los médicos de la corte se enfrentaban a un desafío cada vez más inquietante. Estaban tratando al rey más poderoso de Inglaterra, pero no sabían cómo curarlo. Mientras tanto, Enrique intentaba continuar con sus responsabilidades como monarca. El reino debía gobernarse, las decisiones políticas no podían esperar, y la corte seguía funcionando con la apariencia habitual de orden y autoridad. Pero detrás de esa imagen de normalidad, algo había cambiado. El accidente de 1536 no solo había dejado una marca física en el cuerpo del rey, había iniciado un proceso lento, casi imperceptible al principio, que transformaría su salud, su carácter y el clima entero de su corte. Porque la herida no iba a sanar, y lo que comenzó aquel día en la arena del torneo, pronto se convertiría en una lucha constante contra el dolor, la frustración, y un deterioro que nadie en Inglaterra estaba preparado para enfrentar. Lo que aún nadie imaginaba era que aquella lesión aparentemente pequeña terminaría convirtiéndose en uno de los problemas médicos más inquietantes de la historia de la monarquía europea. Al principio, la corte intentó tratar el accidente del rey como un episodio más dentro de la vida de un monarca activo. Los torneos eran peligrosos por naturaleza, y no era raro que caballeros o nobles sufrieran heridas durante las justas. Por eso, cuando Enrique VIII regresó a sus aposentos para recuperarse, muchos pensaron que en cuestión de semanas volvería a su rutina habitual. Pero el tiempo comenzó a demostrar lo contrario. Los médicos de la corte se encontraban ante un problema que no sabían cómo resolver. En el siglo XVI, la medicina aún estaba profundamente influenciada por antiguas teorías sobre los humores del cuerpo. Las enfermedades se trataban con sangrías, cataplasmas de hierbas, ungüentos calientes o fríos y largas sesiones de reposo. Algunas veces esos tratamientos ayudaban, muchas otras no hacían más que prolongar el sufrimiento del paciente. En el caso del rey, cada nuevo remedio parecía ofrecer solo un alivio momentáneo. Con los años, la herida se transformó en lo que los médicos describían como una úlcera crónica. El tejido no cicatrizaba correctamente,
y en ciertos periodos la lesión supuraba y se inflamaba, causando un dolor constante que acompañaba al monarca en cada momento de su vida. La situación empezó a afectar su movilidad. El hombre que había pasado horas cabalgando en cacerías o participando en torneos comenzó a caminar con dificultad. Los largos paseos por los jardines del palacio se hicieron menos frecuentes. Las actividades físicas que tanto disfrutaba empezaron a desaparecer lentamente de su rutina. Pero el cambio más profundo no fue físico, fue emocional. El dolor constante tiene una manera particular de transformar a las personas. Día tras día, año tras año, la presencia permanente de una herida que nunca sana puede desgastar incluso a los espíritus más fuertes. Enrique, que en su juventud había sido descrito como carismático y enérgico, comenzó a volverse más irritable. Su paciencia se reducía rápidamente y las discusiones en la corte se volvían cada vez más tensas. Los consejeros que antes hablaban con libertad empezaron a medir cuidadosamente sus palabras. Los embajadores extranjeros notaban el cambio en el ambiente del palacio. Informaban a sus propios reyes que el monarca inglés parecía más impredecible que en años anteriores, como si una presión constante pesara sobre él. A medida que el dolor limitaba su actividad física, Enrique también comenzó a aumentar de peso. Sin los torneos ni las cacerías que antes formaban parte de su vida diaria, su cuerpo cambió lentamente. El rey, que había sido admirado por su fuerza y su energía, empezó a depender cada vez más de ayudantes para moverse por los pasillos del palacio. Las crónicas de la época describen cómo, con el paso de los años, el monarca necesitaba más tiempo para desplazarse y más esfuerzo para soportar largas ceremonias o audiencias. Mientras tanto, la herida seguía allí. Los médicos la limpiaban, la vendaban y aplicaban nuevos tratamientos cada vez que el problema empeoraba. Pero ninguno de ellos parecía ofrecer una solución definitiva. Algunos historiadores creen que las infecciones recurrentes pudieron haber debilitado progresivamente su organismo. Otros sugieren que el accidente pudo haber provocado daños internos más complejos de lo que los médicos de la época eran capaces de entender. Lo cierto es que, año tras año, el estado del rey no mejoraba. Y en la corte comenzó a surgir una inquietud silenciosa. Porque cuando un monarca se debilita, todo el reino comienza a sentirlo. Las decisiones del rey se volvían más abruptas. La confianza entre los miembros de la corte se volvía frágil. Las alianzas cambiaban con rapidez y los rumores circulaban con mayor intensidad. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero muchos empezaban a preguntarse si el dolor constante que acompañaba al rey estaba cambiando algo más que su salud. Tal vez también estaba cambiando su forma de gobernar. Y si eso era cierto, entonces la herida que nunca sanaba no solo estaba afectando al hombre que llevaba la corona, podría estar alterando el destino de todo un reino. Con el paso de los años, algo empezó a sentirse diferente en la corte de Inglaterra. No fue un cambio repentino. Nadie pudo señalar un día exacto en que todo se transformó. Pero quienes vivían cerca del poder comenzaron a notar una tensión constante en el ambiente, como si el aire mismo dentro del palacio se hubiera vuelto más pesado. El rey ya no era el mismo. Los cronistas que habían conocido al joven Enrique, el monarca brillante, que disfrutaba de la música, el debate y los torneos, empezaron a describir a un hombre mucho más impredecible. Sus reacciones podían cambiar de un momento a otro. Conversaciones que antes habrían terminado en risas, ahora podían convertirse en discusiones tensas. Y para quienes servían en la corte, esa imprevisibilidad era peligrosa. El dolor en la pierna del rey seguía regresando una y otra vez, como una presencia constante que nunca desaparecía del todo. Había días en los que Enrique apenas podía caminar sin ayuda. En otros momentos, el dolor parecía disminuir lo suficiente como para que el monarca retomara algunas de sus actividades, solo para volver con más fuerza poco tiempo después. Ese ciclo interminable comenzaba a afectar su carácter. Las decisiones del rey se volvieron más duras.
Consejeros que durante años habían sido figuras influyentes en la corte, empezaron a perder su posición de forma repentina. Algunos caían en desgracia tras desacuerdos menores. Otros eran acusados de conspiraciones que, en ocasiones, nunca quedaron del todo claras. La corte inglesa se transformó en un lugar donde cada palabra debía medirse con extremo cuidado, porque el favor del rey podía cambiar con una rapidez inquietante. Uno de los aspectos más dramáticos de ese periodo fue el destino de varios de los hombres más cercanos al monarca. Figuras que habían servido fielmente durante años terminaron enfrentando acusaciones de traición o conspiración. Algunos fueron encarcelados. Otros terminaron en el cadalso, ejecutados en ceremonias públicas que recordaban a todos el poder absoluto del trono. Para los observadores extranjeros, aquello resultaba desconcertante. Los embajadores enviaban informes a sus propios reyes describiendo a un monarca cada vez más desconfiado. Un gobernante que parecía ver amenazas incluso entre aquellos que habían sido sus aliados más leales. Y en medio de todo esto, la salud del rey continuaba deteriorándose. Los médicos seguían tratando su herida con los métodos disponibles en la época, pero el problema nunca desaparecía por completo. La lesión se convertía en una presencia permanente en su vida, obligándolo a soportar dolores que a veces lo mantenían despierto durante la noche. El rey, que antes cabalgaba durante horas, ahora pasaba más tiempo en sus aposentos, atendiendo asuntos de gobierno desde la distancia. Ese aislamiento también tuvo consecuencias. Cuando un monarca se aleja del contacto cotidiano con su corte, el flujo de información cambia. Los rumores se multiplican, las intrigas se vuelven más intensas, y quienes rodean al trono comienzan a competir con mayor agresividad por influencia y poder. La corte Tudor, que siempre había sido un lugar lleno de ambición, se volvió aún más peligrosa. Pero quizá el giro más inquietante de esta historia es una pregunta que muchos historiadores modernos siguen planteando. ¿Hasta qué punto el deterioro físico del rey influyó en su comportamiento? Algunos especialistas sugieren que las infecciones crónicas, el dolor constante y los posibles daños sufridos durante el accidente pudieron haber afectado no solo su cuerpo, sino también su estado mental. No existe una respuesta definitiva, pero lo que sí está claro es que, durante esos años, Enrique VIII tomó algunas de las decisiones más duras y dramáticas de su reinado. Decisiones que cambiarían para siempre la historia de Inglaterra. Y mientras el poder del rey seguía siendo absoluto, su propio cuerpo continuaba enviándole un recordatorio constante de que incluso los monarcas más poderosos no pueden escapar del paso del tiempo. La herida seguía allí, persistente, silenciosa, esperando el momento en que el destino del rey alcanzaría su punto más oscuro. Hacia los últimos años de su vida, el contraste era imposible de ignorar. El rey, que alguna vez había sido admirado por su fuerza física, su presencia imponente y su energía incansable, ya no podía ocultar el peso del tiempo ni las consecuencias de años de enfermedad. El cuerpo de Enrique había cambiado profundamente. La movilidad que había definido su juventud se había reducido, y cada desplazamiento por los salones del palacio requería más esfuerzo que antes. Los cronistas de la época comenzaron a describir a un monarca que dependía cada vez más de asistentes para cumplir con las ceremonias y obligaciones del trono. El rey aún gobernaba, aún firmaba decretos, aún decidía el destino de nobles y territorios, pero lo hacía desde una realidad física muy distinta a la que había conocido durante la mayor parte de su reinado. La herida en su pierna seguía siendo el centro de esa lucha silenciosa. A lo largo de los años, la lesión había pasado por momentos de aparente mejora y recaídas constantes. Los médicos continuaban aplicando tratamientos, cambiando vendajes y buscando nuevas formas de aliviar el dolor. Sin embargo, el conocimiento médico del siglo XVI era limitado, y muchas de las causas reales de las infecciones crónicas aún eran desconocidas. Para el rey, aquello significaba convivir con una molestia que nunca desaparecía por completo.
Las audiencias en el palacio se volvieron más breves, las celebraciones menos frecuentes. Incluso la dinámica de la corte cambió, adaptándose a un monarca que ya no podía moverse con la libertad de antes. Y, sin embargo, el poder de Enrique VIII seguía siendo inmenso. A pesar de su deterioro físico, su autoridad permanecía intacta. Ningún noble dudaba de su capacidad para tomar decisiones decisivas, y ninguna figura importante de la corte olvidaba lo que significaba caer en desgracia ante el rey. Pero detrás de esa imagen de poder, persistía una realidad más humana. En los últimos meses de su vida, Enrique pasaba largas horas en sus aposentos, rodeado de médicos, consejeros y sirvientes que intentaban mantener la estabilidad de la corte, mientras el monarca enfrentaba las consecuencias de años de enfermedad. Los registros históricos muestran que, incluso en ese estado, el rey continuaba preocupado por el futuro del reino y la estabilidad de la dinastía Tudor. Su mente seguía ocupada por los asuntos del gobierno, las alianzas internacionales y el destino de Inglaterra después de su muerte. Finalmente, en enero de 1547, tras casi 4 décadas en el trono, la vida de Enrique VIII llegó a su fin. El rey tenía 55 años. Para la corte inglesa, su muerte marcaba el final de una era. Había sido uno de los monarcas más influyentes y también más controvertidos de la historia del país. Durante su reinado, Inglaterra había experimentado cambios religiosos, políticos y sociales que transformarían el reino durante generaciones. Y aunque su figura seguiría siendo debatida durante siglos, una cosa era indiscutible. El final de Enrique estuvo marcado por una larga lucha contra un deterioro físico que había acompañado sus últimos años. Un contraste poderoso con la imagen del joven rey atlético, que había conquistado la admiración de Europa. Una historia que recordaba algo que incluso los reyes más poderosos no pueden evitar: el paso del tiempo y las consecuencias inevitables de la fragilidad humana. Cuando Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547, el silencio que se extendió por el palacio no fue solo el de una corte que despedía a su rey. Era también el momento en que Inglaterra debía enfrentarse al legado de uno de los reinados más transformadores de su historia. Durante casi 40 años, Enrique había gobernado con una autoridad que pocos monarcas europeos lograban mantener. Aquella decisión, que en su momento parecía una solución personal a los problemas del monarca, terminó desencadenando una transformación que afectaría a millones de personas. Monasterios fueron cerrados, tierras eclesiásticas pasaron a manos de la corona, y nuevas tensiones religiosas comenzaron a dividir a la población. La Inglaterra que Enrique dejó al morir ya no era la misma que había heredado, pero el impacto de su reinado no terminó ahí. También dejó un problema que durante años preocuparía al reino: la sucesión. El nuevo rey sería su hijo Eduardo VI, un niño de apenas 9 años. Aunque era el heredero que Enrique había deseado durante tanto tiempo, su juventud significaba que el gobierno real estaría en manos de regentes y consejeros. Eso abría la puerta a nuevas luchas por el poder. Durante los años siguientes, Inglaterra experimentaría una inestabilidad considerable. Las tensiones religiosas se intensificarían bajo distintos gobernantes, alternando entre políticas protestantes y restauraciones católicas que dividirían aún más al país. Después de Eduardo VI vendrían 2 figuras que también marcarían la historia inglesa: María I y más tarde Isabel I, ambas hijas de Enrique VIII. Cada una gobernaría en contextos muy diferentes, pero ambas heredaron un reino moldeado profundamente por las decisiones de su padre. De alguna forma, el reinado de Enrique continuó influyendo en Inglaterra mucho después de su muerte. Las reformas religiosas, las disputas políticas y el fortalecimiento del poder de la monarquía seguirían definiendo el rumbo del país durante décadas. Por eso, cuando los historiadores miran hacia atrás, el legado de Enrique VIII no se limita a sus matrimonios o a su personalidad dominante. Su reinado cambió la relación entre la Iglesia y el Estado.
redefinió el poder de la corona inglesa y dejó una huella que todavía puede rastrearse en la historia política y religiosa del país. Sin embargo, hay un aspecto de su historia que sigue despertando una curiosidad especial. Porque detrás de todas esas decisiones que transformaron un reino, estaba también la historia personal de un hombre cuyo cuerpo había comenzado a fallar lentamente. Un monarca poderoso que, en los últimos años de su vida, gobernó mientras enfrentaba un dolor constante. Y esa coincidencia sigue generando una pregunta intrigante entre los historiadores. ¿Hasta qué punto la enfermedad de Enrique VIII influyó en las decisiones que cambiaron la historia de Inglaterra? Esa es una de las preguntas que nos lleva a la última reflexión de esta historia. La historia suele recordar a Enrique como el rey de las 6 esposas, el monarca que rompió con Roma y el hombre que cambió el destino religioso de Inglaterra. Su figura aparece en libros, películas y documentales como uno de los gobernantes más poderosos y también más controvertidos de Europa. Pero cuando miramos los últimos años de su vida con más atención, la imagen se vuelve más compleja. Detrás del trono, detrás de los decretos y de las decisiones que transformaron un reino entero, había un hombre que pasaba sus días enfrentando un dolor persistente, una herida que nunca terminó de sanar y un cuerpo que ya no respondía como antes. Para algunos historiadores, esa realidad física pudo haber tenido más influencia de la que solemos imaginar. El cansancio, el sufrimiento constante y el aislamiento dentro del palacio quizá alteraron su forma de ver el mundo, de confiar en quienes lo rodeaban y de ejercer el poder. Nunca podremos saber con certeza cuánto influyó su enfermedad en las decisiones que marcaron su reinado. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Inglaterra cambió profundamente durante aquellos años, y resulta inquietante pensar que, mientras se tomaban algunas de las decisiones más importantes del siglo XVI, el hombre que llevaba la corona estaba librando una batalla silenciosa contra su propio cuerpo. Tal vez por eso, siglos después, la historia de Enrique VIII sigue fascinado, porque nos recuerda algo que a veces olvidamos cuando hablamos de reyes, imperios y grandes acontecimientos. Incluso las figuras más poderosas de la historia siguen siendo profundamente humanas. Si te interesan estas historias donde el destino de un imperio se entrelaza con la vida de una persona, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje al pasado.